Bien, habíamos encontrado la ley de Gauss, que nos decía que el flujo neto es proporcional a la carga encerrada. Sí, es decir, la carga total, como la suma de cargas puntuales, dentro de la superficie cualquiera. Bien, ¿qué pasaría si en vez de tener nosotros cargas puntuales, tuviéramos más bien distribuciones de cargas? Y hay muchas distribuciones de cargas. Hay distribución de carga en volumen, distribución de carga en superficie, distribución de carga en línea, ¿no? Tratando de ser un poco general, imaginemos que tuviésemos alguna distribución de carga volumétrica, de volumen. Entonces, yo diría, tengo acá mi superficie cerrada y no tengo únicamente cargas puntuales, que también, ¿correcto?, dentro y fuera, sino que además tengo una distribución de carga dentro o fuera, ¿no? Por ejemplo, distribución volumétrica de carga, si quiero también por afuera, una distribución volumétrica de carga, y lo que me interesa es encontrar el flujo eléctrico en esa superficie cerrada, ¿no? Bien, vamos a decir lo siguiente. Toda distribución de carga, sea volumétrica, sea superficial o sea lineal, puede ser vista como compuesta por infinitas cargas puntuales, tal como vimos en algún momento cuando vimos cómo encontrar el campo eléctrico debido a una distribución volumétrica de carga, ¿no? Entonces, yo podría decir, oye, yo puedo visualizar cualquier distribución de carga como compuesta por muchas o infinitas cargas puntuales. Si yo hago eso, es decir, puedo tratar cada pedacito, es decir, cada diferencial de volumen, de una distribución de carga, ¿no?, como una carga puntual, ¿sí?, por ser tan pequeñito. Entonces yo podré realizar exactamente los mismos pasos, bueno, quizá con alguna modificación, que en vez de una sumatoria, alguna integral, pero podré realizar básicamente los mismos pasos que realizamos para encontrar esta relación. Y llegaríamos exactamente a la misma relación. Dicho de otra manera, esta relación, la cual nosotros dedujimos únicamente para cargas puntuales, se aplica para cualesquiera distribuciones de carga. Para cualesquiera. En este ejemplo estoy poniendo volumétricas, podría ser de superficie, podrían ser lineales, las que ustedes quieran. Se sigue cumpliendo. Carga encerrada, flujo es proporcional a carga encerrada. ¿Correcto? Bien, pasemos ahora a ver un ejemplo. La ley de Gauss es una ley, se cumple siempre. Sin embargo, en el mundo práctico, por así decirlo, hay cierto tipo de problemas los cuales podemos resolver con mucha facilidad si utilizamos la ley de Gauss. Esos problemas pasan porque el campo eléctrico de alguna manera tenga alguna simetría. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos una distribución superficial de carga, ¿correcto? Es decir, la carga se distribuye en una superficie y vamos a imaginar que esa superficie es infinita. Entonces aquí he dibujado yo un rectángulo, ¿no?, que es parte de esa superficie infinita, unos puntos suspensivos que representa que esa superficie se extiende hacia el infinito en todas las direcciones, ¿correcto? En todas las direcciones. Y lo que yo quiero encontrar es el campo eléctrico en algún punto del espacio cualquiera, ¿correcto? En algún punto del espacio cualquiera. Por ejemplo, en este punto de acá. ¿Sí? Ya. Lo que voy a hacer es construir una superficie cerrada que tenga cierta forma particular, de tal manera que me permita rápidamente hacer este cálculo, ¿no? Es decir, calcular la carga encerrada, poder conocer el flujo y a partir de ahí poder inferir a qué es igual el campo eléctrico, porque sabemos nosotros que el flujo es igual a la integral en superficie, ¿no?, de E n diferencial de A.
Resolver esta integral en general es un problema no tan sencillo, pero si nosotros en ciertos casos particulares escogemos ciertas superficies con ciertas formas, vamos a ver que esa integral se puede resolver de una manera muy rápida y muy sencilla. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo digo, oye, acá tengo una superficie infinita. En esta gráfica de acá estoy dibujando esto mismo, pero visto desde un costado, de tal manera que la superficie infinita se vea únicamente como una línea. ¿Correcto? Una línea. Este punto que está acá, que es un punto cualquiera del espacio donde a mí me interesa encontrar el campo eléctrico, es el punto que estaría por acá. ¿Correcto? Bien. He dibujado acá un cilindro que va a ser justamente mi superficie cerrada, tal como acá, de cualquier forma, que me va a permitir encontrar el campo eléctrico en ese punto. ¿Sí? Bien, lo primero que tenemos que decir es lo siguiente. Olvidémonos por un momento de ese cilindro, enfoquémonos solamente, de ese cilindro imaginario, ¿no? Enfoquémonos solamente en la distribución de carga superficial, ¿no? Que vamos a suponer que tiene una densidad sigma, claramente en unidades de carga por longitud al cuadrado, ¿no? Podría ser coulombs por metro cuadrado. Hay una densidad. Vamos a suponer para este ejemplo que la carga se distribuye de manera uniforme en toda la superficie, es decir, para este punto, para este punto, para este punto, para cualquier punto de la superficie existe, o cualquier punto de la superficie tiene exactamente la misma densidad de carga. ¿Correcto? Bien. Lo primero que vamos a decir es esto. Por un momento, imaginemos que esa superficie infinita es nuestra pizarra. ¿Correcto? Es decir, la pizarra está contenida en esa superficie infinita, o dicho de otro modo, la pizarra es parte de esa superficie infinita. ¿Correcto? Ya, la pregunta es, yo en un punto, por ejemplo en este punto, la punta de mi dedo, en ese punto va a haber un campo debido a toda la distribución de carga de esa superficie infinita, ¿no? Bien, yo no sé nada de ese campo. Lo que sí puedo saber, o lo que sí podría decir es lo siguiente. Podría decir que por simetría, el campo eléctrico en este punto no puede ser así. ¿Por qué razón? ¿Por qué no puede ser así? Porque no hay, por así decirlo, una orientación favorita para el campo eléctrico. Recuerden, esta es una superficie infinita, si yo la miro hacia allá, la miro hacia allá, la miro hacia allá o la miro hacia allá, siempre voy a ver lo mismo, de alguna manera es simétrica, ¿correcto? Hacia allá o hacia allá es lo mismo. Voy a observar lo mismo. Si yo me paro acá y miro hacia allá, o si me paro acá y miro hacia allá, es exactamente la misma superficie, ¿correcto? Entonces yo no podría de ninguna manera imaginar que siendo simétrica el campo eléctrico o el vector campo eléctrico tenga una dirección particular, ¿no? Por ejemplo esta. Es decir, yo digo que el campo eléctrico es así, ¿no? En este punto. No, ¿por qué podría yo decir que es así? O sea, porque si yo digo que es posible que sea así, también podré decir que es posible que sea así, porque es simétrico para arriba, la superficie es simétrica para arriba y simétrica para abajo. Entonces no puedo decir que es así. La única opción posible es que el campo sea perpendicular a la superficie. Es decir, esa es la única opción para que el vector campo eléctrico tenga una dirección, de tal manera que desde cualquier punto de vista yo siempre vea lo mismo. Es decir, si yo me paro acá, si me paro del otro lado, donde me pare, voy a ver el vector campo eléctrico perpendicular. Sin embargo, en el caso anterior, cuando yo tenía esto, pues no, si yo me paro acá, voy a ver que está para allá, ¿no? Pero si me paro arriba, voy a ver que está en otro sentido. Entonces no hay el vector no cumpliría con esa simetría, ¿correcto? Bien, entonces, a partir de ahí nosotros podemos concluir que la dirección del campo eléctrico es perpendicular a la superficie. Y tenemos tres opciones, ¿no? Porque podría ser saliente, podría ser entrante, o podría también ser cero.
Entonces vamos a suponer que es saliente. Si nos sale un número negativo, pues significará que más bien era entrante. Y si nos sale 0, pues significa que es 0, ¿no? Bien, entonces vamos a suponer que el campo eléctrico es así, ¿no? Tratando de graficar acá lo que les estaba comentando hace un momento, era que el campo no puede ser así, porque tendría una orientación preferente hacia allá, ¿no? Y yo podría decir, oye, si es hacia allá, ¿por qué no puede ser hacia acá? Si es simétrico, ¿no? Es decir, si yo trazo por acá un plano, horizontal en este caso, para arriba y para abajo, pues son simétricos. Y por tanto esa opción no podría suceder. Bien. Una cuestión adicional es la siguiente, que como el plano es infinito, ¿correcto? El plano es infinito, si yo me muevo de este punto a este punto, pues en verdad no cambia nada, porque sigue habiendo plano infinito para allá, infinito para acá, infinito para acá. Entonces yo podría concluir que en este punto es el mismo campo eléctrico, ¿no? Y en cualquier punto me estoy refiriendo a estos puntos de esta cara, ¿no? De mi cilindro imaginario. Ahí está. Dicho de otra manera, para cualquier punto de esa superficie existe el mismo campo eléctrico. Ya. Voy a suponer lo siguiente ahora. Voy a suponer que el cilindro que me estoy imaginando tiene una longitud de A por acá y una longitud de A por acá. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué le pongo la misma longitud? Porque si yo quiero encontrar el campo eléctrico en este punto de acá, pues yo puedo considerar nuevamente la simetría y decir que si yo parado acá veo el campo eléctrico así, cuando yo esté parado acá, pues también tendré que ver el campo eléctrico así, por simetría, ¿no? Porque la distribución plana de carga es simétrica, es decir, si yo la veo desde acá, veo acá el plano, o si lo veo desde acá, veo exactamente el mismo plano. Si yo veo exactamente el mismo plano, lo que tendría sentido es que yo vea en un punto a cierta distancia, pues exactamente el mismo campo eléctrico, ¿no? Entonces tengo E, por acá también E, y claramente en cualquier punto, ¿no? Es decir, en toda esta superficie ¿correcto? Muy bien. Ahora ya estamos en condiciones de aplicar la ley de Gauss. Yo diría lo siguiente. Claramente la conclusión de que el campo eléctrico es perpendicular a la superficie es para cualquier punto. Entonces yo diría, por ejemplo, en este punto de acá, que se correspondería con este, pero también con este, con cualquiera de esos, el campo eléctrico pues tiene que ser así, ¿no? No sé si en la misma magnitud que acá, pero sí conozco la dirección, tiene que ser perpendicular, ¿correcto? Perpendicular. Entonces, tiene que ser perpendicular. Ya está. Vamos a tratar de aplicar esta relación. Yo voy a decir, el flujo eléctrico en la superficie, ¿correcto? Cilíndrica, cerrada, este es un cilindro, ¿correcto? Tiene que ser igual a la integral en toda la superficie del cilindro del campo eléctrico producto escalar n diferencial de A. Muy bien. Esa superficie yo la puedo descomponer en tres partes. Puedo decir, la tapa que está acá, que es un círculo, sería la parte 1, la otra tapa, la trasera, sería la parte 2, y toda la envoltura, ¿no? Todo esto sería la parte 3. Bien, por tanto podría escribir esto así, integral en la subsuperficie, es decir, esta integral de toda la superficie la voy a descomponer como la suma de tres integrales de cada una de las partes de la superficie. Parte 1, esta tapa, parte 2, esta tapa, y parte 3, toda la vuelta, ¿no? Toda la vuelta. Bien, sería integral de E, producto escalar n, diferencial de A, más integral en la tapa, superficie 2, de E, producto escalar n, diferencial de A, más integral
superficie 3 de E producto escalar n diferencial de A. ¿De acuerdo? Bien, esta integral es sumamente fácil de calcular, porque el E y el N son paralelos y tienen el mismo sentido. Si yo me enfoco acá, tendría el N, ¿correcto? Tendría acá el N, tiene el mismo sentido que E. Entonces, esta integral de E producto escalar n diferencial de área en la tapita, pues es únicamente o es exactamente igual a magnitud de E por el área total, ¿no? Entonces tendría que el flujo va a ser igual a esta integral, porque el E producto escalar n es el mismo, ¿no? Voy a decir que el área de esto es A, por tanto diría E producto escalar n sale de la integral de diferencial de A me da el área A, y tendría por tanto que esto es E producto escalar n es intensidad del campo eléctrico EA, ¿no? La primera. La segunda, sucede algo parecido. En este caso, el vector normal también es paralelo y con el mismo sentido que E, y el área de esto también es A, y por tanto, igual que en el caso de acá, me saldría E por A, ¿no? Sería más EA. Más, y esta integral es en la superficie 3, que es toda la vuelta del cilindro, y en ese caso es claro que la normal a la superficie es perpendicular al vector, ¿no? Acá lo podría dibujar así, n. Normal a la superficie cilíndrica es claramente siempre perpendicular a E. Entonces, para cada pedacito de la superficie cilíndrica de A, el E producto escalar n me da 0 porque ambos son perpendiculares. Entonces, esto simplemente es 0. Por tanto, ya tengo que el flujo eléctrico en la superficie cilíndrica es igual a 2EA. ¿Estamos? Bien. Ahora diría, la ley de Gauss me dice que el flujo es igual a la carga encerrada entre E sub 0. Entonces diría, el flujo eléctrico 2EA es igual a la carga encerrada. ¿Cuál es la carga encerrada por ese cilindro? Pues es justamente esta que está acá, ¿no? Que es la que yo vería acá. Es la carga que está dentro. ¿Y a qué es igual esa carga encerrada? Esa carga encerrada va a ser igual a la superficie total, que es A, por la densidad, es decir, A sigma. Bien, esto entre E sub 0, ¿no? Se van los A, y por tanto yo tendría que la intensidad del campo eléctrico, lo que yo estaba buscando, es igual a sigma entre 2 E sub 0.